Sebastián, usted que está pendiente del precio del dólar, ¿en cuánto está el dólar a esta hora? Ahorita está, Camila, 4.284. La verdad es que hoy sí podemos decir que se desplomó, abrió en 4.360. A ver, así rápido, serían 74 pesos que se ha caído ahorita. Un poco haciendo la comparación de lo que ha sido el gobierno, el 6 de agosto del 2022, un día antes de que Gustavo Petro asumiera la presidencia, el dólar está en 4.336. O sea, está volviendo casi que a los mismos niveles de cuando más abajo de cuando se posesionó el presidente Gustavo Petro. Claudia, de hecho, si usted mira el periódico La República, aquellos que están conectados con nosotros a nuestro canal de YouTube, acá les muestro el periódico, en su titular dice: el dólar debería estar a 3.681, y que eso dice un informe de Corfi Colombiana que dejó ver que el dólar en Colombia podría estar más bajo del actual nivel, de no ser por la incertidumbre fruto de las reformas del gobierno nacional. Sí, Camila, y eso lo dice Corfi Colombiana, que por supuesto es muy serio en sus análisis de proyecciones económicas, pero de todas maneras ha caído, y justamente por eso el presidente Gustavo Petro, uno de los trinos recientes es sobre esto. Dice: el dólar ha llegado a 4.297, ya se puede afirmar que lo que ha ocurrido en el transcurso del gobierno al día de hoy no es una devaluación, sino una revaluación. O sea, él está sacando pecho por la caída del dólar, aunque vaya quienes dicen que debería estar aún más bajo. Claro, porque sí hemos tenido, eso me lo han dicho algunos colegas de otros países, que nosotros en Colombia tenemos una obsesión con la tasa de cambio. De hecho, hay titulares casi todas las semanas desde que se posesionó el presidente sobre: sube el dólar, baja el dólar, llegó a 5.000, tenemos que comprar, vender. ¿Qué es lo que pasa con la tasa de cambio? No ha sido para menos. No, claro, pero digo, aquí estamos muy pendientes de ese tema. Y Mariana, ¿es solo Colombia la que se está revaluando, o esto tiene que ver algo la Fed, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, de que no se vaya a subir la tasa de interés, o de que se cree que no la van a subir? Camila, no es solo el peso. El euro ha ganado mucha fuerza, el pound, la libra esterlina también, otras monedas en países en vías de desarrollo también han ganado mucha fuerza, y sí puede que sea porque los mercados están reaccionando a lo que se esperan. La decisión sea de la Fed o el Banco Central de Estados Unidos en junio, en unos pocos días, la próxima semana, si no estoy mal, va a anunciar si decide subir las tasas de interés o no, y lo que parece es que los mercados esperan que no las suban, por lo menos esta vez. No sabemos qué pase en julio. Llegó un informe, como lo comenzamos la semana pasada, de un mercado laboral todavía muy resiliente. La inflación baja un poco, algunos elementos no bajan lo suficiente, otros están subiendo, pero se teme que llegue una recesión muy grande si la Fed sigue subiendo las tasas de interés. Por ende, lo que parecen esperar los mercados es que pause, y entonces de eso pues obviamente hace que la gente se vaya a comprar cosas o mercados o productos financieros en otros países, Camila. Pues el presidente Gustavo Petro, entre los trinos que ha puesto en la mañana de hoy, como mencionaba Claudia, es que el dólar está bajando y que aquí no ha habido una devaluación, sino una revaluación del peso, a pesar de la crisis política que está viviendo su gobierno. Y esto ¿será que nos estamos volviendo, que a los inversionistas no les importa que tengamos estas crisis políticas? Pues es la teoría que va a ser entre el gobierno y entre los críticos. Salió la semana pasada un informe de Banco América, Camila, en la que decía que Colombia mejora sus perspectivas porque el gobierno ya tiene menos chances de pasar sus reformas. Un poco sería la teoría: si al gobierno le va mal, a los activos colombianos les va bien. Yo creo que va a ser un debate ideológico muy fuerte, pues porque ahorita Gustavo Petro va a sacar pecho de lo que está pasando, pero la realidad, Camila, es que esta salida del dólar pues coincide con la debilidad política y la crisis que está pasando el gobierno. Y si eso es cierto, que el dólar tal vez está perdiendo valor en Colombia por cuenta de que los inversionistas ven que cada vez es más difícil que le pasen las reformas al gobierno del presidente Gustavo Petro, Alejandro Ocampo es representante a la Cámara por el Pacto Histórico y está con nosotros en la línea. Representante, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Camila, a todo tu equipo de trabajo por esta invitación. Un saludo para todos mis compañeros panelistas y para la gente que nos ve y nos escucha hasta ahora. Representante, ya anunció el presidente de la Cámara que suspenden las discusiones de los proyectos mientras se acomoda nuevamente la coalición. Dice mi compañero Sebastián Nora que tal vez los inversionistas están viendo que es muy difícil que al presidente le pasen las reformas en esta coyuntura y por esa razón el precio del dólar está cayendo. Le pregunto a usted directamente como miembro del Pacto Histórico, ¿ve que se están aguando las reformas o ustedes todavía creen que es posible que las puedan pasar? Venga, lo primero es que el precio del dólar en Colombia no va a bajar por las reformas que nosotros hagamos o no. Tener que una economía internacional, con la tasa de cambio en Estados Unidos, con la tasa de interés en Estados Unidos, con el precio internacional del petróleo. Desde que llegamos nos han venido atacando con el tema del dólar, algo lo que denunciaba el presidente Petro en el golpe blando, en el artículo que hacen en el ensayo que lo tienen los 198 puntos para el golpe. El punto número 1, cuando habla de desestabilizar, desinformar, dice que además juegan con la tasa representativa del dólar para crear pánico. Quiero decir a los colombianos que hoy lo que pase o no pase en la Cámara no hace que baje el precio del dólar en Colombia. Depende de muchos más elementos diferentes a este. Cuando ha subido, dijeron que era culpa de Petro, pero cuando ha bajado nos dicen que gracias a Petro. Entonces, eso nos ha causado, digamos, una desinformación grande. Lo segundo, frente al tema de las reformas, aún están vivos. Lo que pasa es que hoy, digamos, los partidos están discutiendo la política, están discutiendo posiciones que puedan, digamos, afectar, porque a pesar de que es un tema interno entre dos personas que fueron funcionarios y otra entre una que era funcionaria y su empleada, pues nos ha generado, digamos, un tema mediático muy fuerte al interior del gobierno que no debería ser. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Que se adelanten las investigaciones pertinentes para establecer la verdad frente a estos sucesos y frente a estos hechos. No se ha desacomodado la coalición, simplemente algunas bancadas han pedido reunirse para hablar, para discutir sus posiciones, para analizar la política, y eso están en las políticas. Ahora, ¿qué es lo que sería, digamos, como lo no lógico? Pues que cualquier persona en medio de esta discusión pueda traer al momento de la discusión elementos que no son partes de la reforma. Y yo le quiero decir a todos los medios y a todos los congresistas, hoy hay gente con el aguacero en Bogotá, en Medellín, que salió a las 4 de la mañana a pedir una cita médica y que no la tuvo. Hay gente que hoy madrugó a pedir que la operaran y no la han operado. Hay gente que dio sus medicamentos incompletos. Esa gente no tiene por qué esperar que resolvamos un problema entre dos personas. Esa gente necesita que el Congreso le cumpla y le mejore su sistema de salud. Claro, y precisamente sobre eso que usted está mencionando, déjeme saludar a esta hora a Felipe Campos, que es gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria. Señor Campos, bienvenido, mil gracias por atendernos. Y ya que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, expone que el dólar está bajando de precio, que acá ha habido es una revaluación con todo este escándalo que se ha vivido del ex embajador Armando Benedetti y su jefe de gabinete Laura Sarabia. Explíquenos usted como experto realmente a qué obedece ese comportamiento de la tasa de cambio, que además hemos estado tan pendientes desde hace algunos meses aquí en el país. Camila, buenos días, un saludo a todos los oyentes. Y sí, en realidad la tasa de cambio en Colombia ha sido todo un carrusel. El año pasado Colombia tuvo la tercera moneda más devaluada del mundo. Solo nos ganó Turquía y Rusia. Y todos los países latinoamericanos nos ganaron y fueron los líderes del mundo. O sea, Colombia el año pasado perdió cerca de 20 y 30% frente a las monedas latinoamericanas, lo cual es atípico, y Camila, es atípico, en los últimos 20 años no ha pasado. Entonces el año pasado pasó algo raro en la moneda. Y este año tenemos ahora Colombia como la moneda más fuerte del mundo, valorizándose cerca de 12%, de la mano de las de la región. O sea, México y Brasil están cerca, no es que le estemos sacando una gran ventaja, pero sí hay, digamos, un comportamiento de noche y día. ¿Y por qué estamos en esa polaridad? Porque somos o los más devaluados o los más revaluados. Y sobre todo esto sucediendo en un momento en donde hay un escándalo político gigantesco que afecta al gobierno del presidente. Eso no es, digamos, esto, cuando yo escucho las discusiones locales, pareciera que uno se estuviera inventando el agua tibia. Esto no es nuevo. O sea, realmente cuando ha habido países, y lo hemos tenido muchísimas ocasiones, en donde se plantean posibles cambios o reformas importantes en un país y donde no se tiene muy claro el camino de pronto de esas reformas, o cuando llegan
cambios, ya sean muy fuertes de izquierda a derecha, la moneda se devalúa. Eso es un proceso electoral que de hecho está súper estudiado, la relación entre las elecciones fuertes y las monedas. Lo que suele pasar es que cuando se da el proceso, cuando se dan las elecciones, el dólar sube fuerte, y a medida que se van conociendo la capacidad, digamos, del nuevo gobierno de implementar esas políticas, el dólar se comienza a calmar porque la gente se da cuenta que realmente el país no se puede transformar de un día para otro, o a veces no se calma dependiendo de los discursos. Lo que pasó en Colombia, lo que fue diferente de pronto en Colombia a otros procesos, como por ejemplo el de México, el de Andrés Manuel López Obrador, es que después de las elecciones se mantuvo los discursos fuertes de muchas propuestas que se estaban haciendo, se querían pasar todas, y pues un gobierno exitoso pasa una de todo el menú que estaba planteando el gobierno actual. Esta mañana, y hablamos ahorita, Camila hacía referencia a un estudio que hacía Corfi Colombiana, que decía que quizás sí tendríamos un gobierno que no pretendiera tantas reformas ni en un sentido ni en otro, sino digamos un gobierno continuista. El dólar debería estar ahorita en 3.600 y pico. Según el seguimiento y estudio que usted permanentemente hace del mercado de divisas, si tuviéramos un gobierno continuista, ¿en cuánto debería estar ahorita la tasa de cambio? La señal fue clarísima la semana antes de las elecciones. La semana antes de las elecciones, cuando estaba muy parejo el resultado, y de hecho el otro candidato, Hernández, tenía posibilidades, Colombia era la moneda más fuerte de la región. Estoy hablando del 2022, junio. Estábamos ganando a todos. Yo pido la palabra, esto no es verdad, así no. Entonces, déjame termino. Entonces, básicamente, el resto de la región al día de hoy, desde las elecciones, está entre 3.300 y 3.800 pesos. Colombia debería estar en esa zona. Pues déjeme agradecerle, señor Felipe Campos, por hablar con nosotros, por tener esta reacción Camila, en torno a lo que está pasando con el precio del dólar, al que hace referencia el presidente Gustavo Petro, usted como gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores. Mil gracias y feliz día. Gracias, lo mismo. Representante, lo escucho. No, Camila, es que cuando estamos en elecciones, si algo recibimos nosotros, fue una moneda devaluada, por favor. Y no es verdad que eso pase y por eso nuestra moneda tenga que verse. Es decir, a nivel internacional tiene que ver con el precio internacional de nuestro petróleo. Nuestro flujo de moneda internacional no permite, nosotros no somos un país que ponga el precio del dólar. Y no es cierto cuando estaba Rodolfo, y no es cierto la especulación. De hecho, es peligrosa y amañada del señor decir que el dólar debe estar más bajo. Eso no lo sabe nadie. Comenzando que esperamos y nosotros dependemos de la inflación en Estados Unidos, de la tasa en Estados Unidos para eso. Entonces, yo sí quiero decirle que venir acá un señor a especular con cosas de que el dólar estaría más barato es una cosa mentirosa y no es seria, y mucho en el momento que vive el gobierno, por favor. Necesitamos información seria. No es cierto. Así no funciona el dólar, y hoy no hay ninguna manera de decir que esto era en verdad ese precio. Pero, representante, digamos que estábamos llamando a un experto que transa divisas para poderle consultar sobre el tema. Por eso es que decidimos hablar con él, porque queríamos conocer qué es lo que está pasando con la fluctuación de la divisa. Pero permítame, representante, porque quiero saludar a esta hora al senador Iván Cepeda, que está con nosotros conectado, y le agradecemos enormemente, senador Cepeda, que usted también se sume a esta conversación. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, Camila. Salud. Pues muchas gracias a Patricia, también a Miguel Ángel. Hola Iván, ¿cómo estás? Me hace mucho saludarlos. He salido un momento de la sesión de la mesa de diálogos con el ELN, así que Camila, pido indulgencia si no puedo estar mucho tiempo. Yo sé que no puede estar mucho tiempo y por eso lo he saludado, senador Cepeda. Estamos teniendo algún tipo de problema con el audio, pero me parece importante hablar con usted en medio de esta crisis y esta coyuntura, porque se acaba de filtrar un trino que puso el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, en donde toma una foto en una reunión con la cúpula militar y los delegados del gobierno nacional en esas negociaciones con el ELN, en donde se veía en la diapositiva que el 8 de junio empezaría un cese al fuego bilateral. Posteriormente, ese trino lo borra el presidente y vuelve a poner otro, tomando la foto desde donde no se ve la diapositiva, pero nosotros logramos captar esa imagen y quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube la pueden ver. ¿Qué es lo que está pasando y cómo todo este escándalo político que afecta a la Casa de Nariño puede terminar permeando las negociaciones con el ELN? Bueno, lo primero, Camila, es que nuestra delegación ha sido muy disciplinada en estos
en estas 5 semanas que llevamos de diálogo con el ELN, tener un silencio prudente para que precisamente fructifique el esfuerzo que estamos haciendo, y yo voy a mantenerme en esa disciplina y no haré ningún comentario sobre los avances que se están haciendo y sobre su resultado, además porque obviamente solo hasta el día 8 de junio, o sea el próximo jueves en que termine esta ronda de conversaciones, ambas delegaciones de manera conjunta harán los anuncios a los que haya lugar. Claro, senador, pero digamos como que entiendo el silencio, usted está en esas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, pero quien pone este trino es el presidente de la República. Quien ha suspendido entonces el silencio es el propio mandatario, y por eso yo le hago a usted la pregunta, porque ahí se vio la foto que iniciaría entonces, o que pues estaría evaluando iniciar un cese al fuego en 3 días, y creo que valdría la pena que la ciudadanía pudiera conocerlo, ya que es el propio mandatario el que expone esa información a través de sus redes sociales. Pues conozco las circunstancias, pero hasta donde el presidente abogado Trin. Y bueno, eso suele ocurrir a veces en la comunicación, se producen errores, y yo creo que en este momento no es el momento ni de comentarios, ni de especulaciones. Esperemos 72 horas más con paciencia, para ver si podemos ayudar a que la paz en Colombia tenga pues un mejor futuro, y en esto estamos trabajando. Bueno, y ahora voy a los segundos que usted me preguntaba, y lo que está ocurriendo en el país afecta a estos diálogos. Pues por lo menos aquí las 2 delegaciones hacemos lo que hacen los caballos en las carreras hípicas, y es que nos concentramos en la meta y no miramos a los lados. Estamos totalmente concentrados en nuestro propósito, y llegará el momento de entrar a comentar todo lo que está aconteciendo. Yo creo que aquí hay invitados e invitadas muy calificados para hacerlo. Sin lugar a dudas es una situación que a todos nos preocupa, pero obviamente creo que en esto, como ocurre con las crisis, los momentos difíciles, hay que proceder sin exageraciones, con la mayor sangre fría, a hacer un examen de la realidad para poder sacar lo mejor. Reconducir lo que reconducir, y también resolver Me encantaría. las inquietudes tengan quienes hacen oposición y los medios. A mí me encantaría poder tener buen sonido con usted, senador Iván Cepeda, porque pues sus declaraciones son muy importantes y entendemos que tiene un internet tal vez no tan bueno y se le oye muy cortado. Vamos a ver si logro mejorar la comunicación con el senador Iván Cepeda, que está en estos momentos en ese ciclo de negociaciones con el ELN, que dice vamos a mantener silencio durante las próximas 72 horas, pero puede avecinarse un cese bilateral al fuego si juzgamos por el trino que puso el presidente Gustavo Petro en estos momentos. Creo que mejoré la comunicación con Iván Cepeda. Me están diciendo que tenemos mejor comunicación y mejor audio. A ver, senador Cepeda, si lo escucho más nítido. Pues, no sé si me escuche bien, pero estos pedidos de la cámara mejor. Pues suspendo la cámara, pero igual se le oye un poco entrecortado. Quizá la última pregunta que le hago a usted, entendiendo que nos atiende desde La Habana, y es, ¿usted estuvo a favor o en contra de la sumatoria de líderes políticos como Roy Barreras, como Armando Benedetti en su momento a la campaña presidencial de Gustavo Petro? ¿O usted cree que haberlos incluido significa que en este momento estén metidos en estos problemas que está viviendo la Casa de Nariño? Bueno, yo he criticado lo que ha habido que criticar oportunamente, y eso lo he hecho de una manera muy clara. He tenido una relación con Barreras desde años, y creo que ha hecho un aporte importante al trabajo de nuestro gobierno, ha contribuido a desarrollar la agenda pública, el desarrollo del trámite legislativo, en fin. El caso de Benedetti es otro, y frente a ese caso tengo opiniones críticas frente al digamos, o con relación a las cuales haré mi declaración.
Vamos, lamentablemente no pudimos mejorar la comunicación. Senador Iván Cepeda, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Y déjeme conectar entonces al abogado Miguel Ángel del Río, quien era candidato o tuvo la intención de ser candidato en su momento por la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en la Costa. Abogado del Río, bienvenido, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, un saludo especial para usted y para todos sus televidentes. Gracias por la invitación. En su momento usted quiso ser candidato y estar en esa lista y mencionó algo sobre Armando Benedetti, recuerdo muy bien, y dijo, yo definitivamente no voy porque decidieron darle ese puesto a Armando Benedetti. Por favor, recordemos, mi doctor del Río, qué fue lo que pasó en su momento con esa lista a la Cámara de Representantes en la Costa y en Barranquilla. No, Camila, ahí hay una corrección. El tema fue con el actual representante Ahmed Escaf. Claro, pero que mencionaban que Ahmed Escaf era la ficha de Armando Benedetti y que por esa razón no estaba usted como cabeza de lista en la Cámara de Representantes en la Costa. Sí, yo creo que eso sí es cierto, que pues en términos generales Ahmed Escaf en su momento era la persona que quería el pacto para ese espacio. Yo en ese momento simplemente pues había renunciado a mi ejercicio de litigio, pues había llegado al Departamento del Atlántico precisamente para hacer campaña, y así fue. Creo que todas las fuerzas terminaron uniéndose para favorecer al representante Ahmed Escaf, y digo, no solamente el entonces senador Benedetti, sino Nicolás Petro, el propio presidente de la República, pues le dieron el voto de confianza a Ahmed Escaf, y pues yo salí incómodo. Creo que incluso hablamos con usted en ese momento, Camila, sobre esa eventualidad, y yo saqué un comunicado donde me retiraba de la política, donde me retiraba del pacto, y pues no solamente el senador Benedetti, que sí lo hizo, sino todas las fuerzas del pacto a nivel central apoyaron esa candidatura. Señor abogado del Río, teniendo en cuenta eso que usted nos está diciendo, lo que se ha conocido de los audios de Benedetti y además de lo que usted sabe, porque usted es el abogado de Aida Merlano y usted sabe cómo se mueven los dineros para las campañas en Barranquilla, ¿usted cree que en efecto entró dinero sucio y que además violó los topes de campaña y que no se reportó en los libros de campaña a la campaña del presidente Petro, al menos en la costa? Gracias por la pregunta, Claudia. Yo de hecho lideré un combate muy fuerte en contra de la compra del voto en el Departamento del Atlántico. Yo, después de esa salida abrupta en su momento con relación a la política, el entonces candidato Gustavo Petro me buscó para que yo liderara un combate en contra de las mafias electorales. Fue una batalla muy dura en contra de todos esos espacios, en contra del Clan Char, en contra del entonces senador Laureano Acuña, en contra del propio Eduardo Pulgar, en contra de todas esas fuerzas políticas compradoras de votos. El Departamento del Atlántico, y en términos generales, Claudia y Camila, la costa norte es un nicho de mafias electorales, y pues lo que yo pude evidenciar era que los dineros que se estaban moviendo para favorecer y para comprar votos en favor de una campaña se hacían en cabeza de Rodolfo Hernández por parte de la familia Char y por parte de las casas políticas. Con relación al pacto histórico, yo nunca evidencié en el Departamento del Atlántico un ejercicio de la compra de votos en favor del candidato Gustavo Petro. Esa es, para mí, la realidad que se evidenció, y los combates que hicimos. Evidentemente nosotros incluso creamos un ejercicio de llamadas telefónicas con publicidad que buscaba que toda aquella persona que pudiera evidenciar compra de votos nos lo informara, y ese fue el ejercicio que yo hice, y creo que dentro de ese ejercicio evidentemente eso favoreció mucho la campaña de Gustavo Petro. Usted, abogado del Río, ha venido diciendo que la Fiscalía quiere afectar la gestión de Gustavo Petro y de su gobierno, y que incluso se han presentado entrampamientos. ¿Tiene también algo que ver la Fiscalía con estos audios de Benedetti?
Yo no podría decir que la Fiscalía tiene que ver algo con los audios de Benedetti, no lo creo. Hay que separar dos temas, que es importante hacer. Y es, una cosa es el proceso penal con relación al tema del robo, donde participan, donde están involucrados la señora Laura Sarabia, su empleada, la niñera, y una cosa muy diferente es lo que está advirtiendo el señor Armando Benedetti con relación a la campaña política. Son dos temas diferentes. Con relación al tema de las presuntas interceptaciones ilegales, donde se establecen una participación de miembros activos de la Policía Nacional a través de la DIGIN, estoy absolutamente convencido que hay una trampa por parte de la Fiscalía. Con relación al tema que tiene que ver de los audios del senador Armando Benedetti, pues él mismo ha dicho que él fue quien los entregó a la revista, entonces no veo ahí una participación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿uno cómo puede interpretar estos audios? Con lo que tenemos, con lo que sabemos, porque no existe una segunda o tercera voz. Quizá no hace falta contexto. Usted hasta ahora, desde el punto de vista jurídico, ¿qué se puede hacer y cómo lo ve? Pues yo lo que estoy viendo, Sebastián, un gusto saludarlo, es que estos son unos, lo que observo, porque pues yo no tengo relación con Armando desde hace algún tiempo, pero lo que yo interpreto es que son unos audios de WhatsApp que él envía a la señora Laura Sarabia, y es eso lo que él le entrega a la revista Semana. Eso es mi interpretación particular, porque estaría especulando, advirtiendo qué puede ser eso. Es decir, eso es una entrega voluntaria de información por parte de Armando Benedetti a la revista Semana. Ahora, sería importante que el propio Armando entregue aquella parte relacionada con las respuestas que le da Laura Sarabia a sus mensajes, pero yo no veo aquí una intervención de la Fiscalía, veo una posición por parte de Armando Benedetti con unas insatisfacciones desde el punto de vista del gobierno, pero repito, sería importante conocer el contexto completo. ¿Cuál fue la respuesta de Armando Benedetti? Me parece muy precario y muy ligero el tema de sacar audios sin contexto, además que no sabemos, hay algunos que lo relacionamos con una fecha específica, otros que no parecen tener relación con otros temas, no tuvieron hilo conductor, entonces sería bueno que se entregara una información completa para hacer ese contexto que me parece válida su pregunta, Sebastián. Doctor del Río, le pregunto por la campaña precisamente, ¿Qué le consta a usted? ¿Qué participación tuvieron allí en esa campaña el doctor Euclides Torres, el doctor Camilo Torres, el hoy senador Pedro Flores? Es decir, esa cercanía de este grupo político con la campaña a través del candidato, del director de la campaña, el doctor Armando Benedetti, ¿qué tanto se dio y a usted qué le consta? ¿Qué sabe usted de esa relación durante la campaña? Pues es una relación de amistad entre ellos. Euclides Torres, tengo entendido que es padrino de uno de los hijos de Armando Benedetti, tienen una relación de amistad. El propio Pedro Flores, que tiene una relación familiar también con Euclides, también es amigo de Armando Benedetti. Pero en realidad lo único que yo vi fue un grupo de personas que tenían como propósito apoyar una campaña política. No entendería, y sería muy bueno que nos lo aclarara, esas manifestaciones de Armando Benedetti sobre el ingreso de 15.000 millones de pesos. De hecho, lo que yo pude advertir en la campaña era un problema para conseguir recursos para enfrentar esa segunda vuelta y ese andamiaje poderoso que tenía la familia Char apoyando la campaña en ese momento de Rodolfo y todas esas fuerzas corruptas. Esa es mi única evidencia. Camilo Torres y toda la familia Torres pues evidentemente apoyaba la posibilidad de que se diera el triunfo de Gustavo Petro, pero yo hasta ahí es que pude evidenciar
esa cercanía que obviamente considero que hoy continúa siendo latente, pues la necesidad de la familia Torres en ese momento de apoyar legítimamente la campaña política. Doctor del Río, usted es de los penalistas más conocidos del país y por eso como penalista le quiero preguntar lo siguiente, pero no solo como penalista, sino también como alguien que conoció esa campaña y que incluso se iba a lanzar a la Cámara de Representantes por el pacto histórico. Hay muchos cabos que han quedado sueltos, el tema del vuelo charter de la niñera de Armando Benedetti y Laura Sarabia a Venezuela, que en las grabaciones solo se oiga la voz de Armando Benedetti y no la de Laura Sarabia, que había una plata en la casa de Laura Sarabia que todavía no sabemos si eran $7,000, 150 millones de pesos, no sabemos cuál es el origen de la plata. Usted como investigador, como penalista, que sí sabe atar esos cabos en investigaciones y que además ha venido trabajando en denuncias sobre compra de votos en campañas electorales, ¿qué conclusión saca de todo eso? ¿Cuál es la hipótesis que usted como penalista podría plantear de lo que pasó en esta situación entre Laura Sarabia y Armando Benedetti? Pues Camila, yo pienso que tanto Laura Sarabia como Armando Benedetti deben aclarar las cosas. Para mí sería importante que Laura nos contara un poco de lo que ha pasado, de cuáles son esas particularidades, si esto es una guerra personal, si este es un problema interno, pues que se establezcan cuáles eran las necesidades. Benedetti advierte un tema de unos ministerios, Laura Sarabia dice que no es así. En fin, yo lo primero que establecería es que si ingresaron 15.000 millones de pesos, pues que el señor Benedetti nos diga pues cómo ingresaron. Él advierte que si él dijera de dónde salen esos 15.000, eso sería un problema. Pues nos gustaría a todos, que incluso los que hicimos parte de la campaña, conocer. De hecho yo en su momento mantuve o consideré importante distanciarme del escándalo de Nicolás Petro, porque me parecía absolutamente inaceptable el tema de que presuntamente se estuvieran recibiendo unos dineros de personas en entredicho. Además que, entre otras cosas, ese combate fuerte contra las marchas electorales pues fue un riesgo hacia mi propia vida y el de mi familia, y sería importante saber esas particularidades. Yo creo que aquí el ejercicio natural es que cada uno nos diga qué fue lo que ocurrió. Hay muchísimas cosas que quedan en el aire y que deben investigarse a plenitud. Lo único que yo sí le puedo decir, una cosa importante, Camila, y es lo siguiente, sobre la presunta orden de Laura Sarabia de interceptar números. Mire que es imposible que eso hubiera ocurrido y le voy a explicar jurídicamente por qué. La propia Laura Sarabia denuncia el hurto y esa denuncia abre una investigación penal. Investigación penal donde se hubiese podido interceptar, de hecho, por intentar interceptar legalmente es que se descubre la otra. Si Laura Sarabia tenía una investigación abierta donde ella era víctima y donde se podía interceptar legalmente, ¿por qué Laura Sarabia va a dar la orden de interceptar ilegalmente en el otro extremo del país? Eso me lleva a mí a establecer que Laura Sarabia no ha dado ninguna orden para esa interceptación, pudiéndolo hacer legalmente. Ahora, sobre el tema de los vuelos, sobre el tema de la niñera, también pienso que con relación a la niñera hay algo que ella tampoco nos ha dicho. Creo que estamos enfrentando medias verdades de casi todos los protagonistas y necesitamos una información bastante rigurosa. Lo que sí es cierto y lo que sí puedo decir también con cierta objetividad es que la Fiscalía tiene un interés legítimo en afectar al gobierno nacional y evidentemente su intervención tampoco es espontánea y tampoco es natural. Hay un interés y hay trampas desde el punto de vista jurídico sobre la intervención de la Fiscalía. Pues es el abogado penalista Miguel Ángel del Río quien nos acompañaba a esta hora aquí en Mañanas Blue. Abogado del Río, mil gracias por aceptar esta comunicación y por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Camila, un saludo especial para usted, para su mesa de trabajo y también para todos sus televidentes. Gracias por la invitación. 12 del día, 53 minutos. Esa frase que dice Claudia, el abogado del Río, medias verdades de todos los protagonistas. Y es cierto, aquí no hemos escuchado absolutamente
toda la verdad de Laura Sarabia, ni toda la verdad de Armando Benedetti, ni de la niñera que le da la declaración a la revista Semana, ni mucho menos del presidente Gustavo Petro. Aquí hay unas fichas que todavía no encajan y que sería importante conocerlas, y será labor de la Fiscalía intentar conocer esas fichas que no encajan, pero pues obviamente se enfrentan la Fiscalía del doctor Francisco Barbosa a que muchos no la reconocen como una fiscalía imparcial. Claro, porque como han coincidido varias personas, incluso de la derecha, la manera como el fiscal se refiere al presidente Petro, usando, por ejemplo, la palabra tipo, ¿no? Que no le da como la estatura presidencial o el respeto en la forma de referirse a él, pues hacen que haya personas que no confíen que el fiscal va a hacer una investigación sin sesgos ideológicos, sin sesgos políticos. Entonces esta prueba también, digamos, la dignidad de la Fiscalía en la manera como adelanta esta investigación. Y también, Camila, yo me pongo en el pellejo de la presidencia del gobierno y lidiar esto tiene que ser muy complicado. Uno, porque el gobierno ha mostrado que no es muy hábil lidiando con las crisis, pero es que además usted no sabe el siguiente ataque por dónde va a llegar. Y con ataque que es legítimo me refiero, digo, de filtraciones periodísticas o de la oposición. Imagínese usted, es el gobierno intentando descifrar todo esto y no sabe si hay más audios, si hay más información, si qué va a salir, porque un poco yo pensando cómo estaría trabajando yo si tuviera toda esta información, yo no creo que sea lo último que quede. Yo creo que quedan más cosas. Sebastián. Y imagínese uno cómo Oscar lidia una crisis si piensa que pueden salir más cosas o más graves. Difícil. Pero mire usted, es que a propósito de la teoría que elabora el abogado, el doctor Del Río, sobre las medias verdades, es que uno se pregunta, por $7,000 de viáticos o por 150 millones, no sé qué, por cuenta de eso se formó semejante mare magnum. Es decir, uno dice, aquí hay lo que dice Camila, aquí hay piezas que no están encajando muy bien en el rompecabezas, porque uno cree que a punta de medias verdades lo que están es destruyendo una cantidad de acuerdos políticos, bueno, todo lo que está pasando alrededor de este tema en todo el país. Entonces, o se saben las verdades completas o se terminan de saber las mentiras, pero aquí las cosas tienen que tener un orden. Y en este momento el orden es el que no aparece. Pero además el presidente Gustavo Petro trina muy temprano en su defensa a la funcionaria de su jefe de gabinete, Laura Sarabia, que ella estaba siendo víctima de mucha presión, que sufrió y que sufre mucho, y que ella no sabía lo que se estaba enfrentando. Y de hecho, Claudia, se ha conocido que la jefe de gabinete, entrando a la Casa de Nariño a entregar pues su cargo y a sacar algunas pertenencias, sufrió un desmayo. Es decir, la presión que está sufriendo Laura Sarabia debe ser enorme en estos momentos, porque claramente una mujer muy joven, de 29 años, que tuvo una gran responsabilidad sobre sus hombros, pues hoy va a tener que enfrentar toda esta investigación para contar verdades que seguramente no quieren que se sepan. Según el reporte que hace nuestro colega Gerardo Aristizábal de Noticentro 1 CMI, esto sucedió cuando Laura Sarabia estaba entregando las pertenencias, su equipo pues de trabajo, ya al dejar el cargo, y que después de hacer eso, en algún momento bajando unas escaleras, trastabilló y cayó, que fue inmediatamente atendida por el personal médico de la Casa de Nariño, y la Oficina de Comunicaciones reporta que no es la primera vez que ella sufrió o ha sufrido quebrantos de salud en el ejercicio de su trabajo. Un aspecto importante a tener en cuenta, aparte de la presión de lo que usted habla, Camila, es que ella tiene un bebé de 1 año y debe ser muy, muy, muy complejo estar afrontando todas esta situación tan difícil y saber que eventualmente eso puede afectar, digamos, la cercanía con su bebé. No, pues imagínese, pero de todas maneras ese bebé tan chiquito, que también ella tenía una presión enorme, teniendo que manejar todo el gobierno nacional. Usted con un niño de 1 año no debe ser nada fácil. Acuérdese que esta es una situación muy compleja que está enfrentando la jefe de gabinete, pero la jefe de gabinete tenía el peso de todos los viajes del presidente Gustavo Petro en gira internacional, la comunicación con los ministros, los cambios de gabinete. Era la única persona que podía entrar a la oficina del presidente sin tener que llamar a la puerta. Todo esto también con un bebé de apenas meses.
Sí, uno no se explica muy bien, Camila, porque ya era suficientemente demandante el cargo y bueno, ella está en todo su derecho de haber tomado como mujer la decisión de combinar estas dos actividades tan demandantes, ¿no? La de ser una mamá primeriza de un recién nacido con una actividad tan fuerte como la de jefe de gabinete, pero además ella le puso, digamos, se puso más en el protagonismo. Ella, recuerda, lo hemos comentado aquí, dio un par de entrevistas, incluso a medios internacionales, habló, opinó, algo que Claudia, no es usual para ese cargo. Entonces ella misma le puso, digamos, desde mi punto de vista, más presión a su cargo. El presidente agrégale a eso, Claudia, la situación legal, la situación jurídica, judicial en este momento. Porque estamos hablando de delitos como peculados, como abuso de autoridad, delitos que estarían comprometiendo inclusive su propia libertad. Es decir, la presión es tal que, por supuesto que es un momento muy difícil de una persona tan joven, 29 años. Sí, es muy, muy compleja la situación que está viviendo la doctora Saravia en estas circunstancias tan extraordinarias, tan complejas y tan especiales en su situación. Pero además el presidente, Camila, se queda sin la persona que le organizaba la vida política. Y todavía una persona que es caótica, además, que es desorganizada. Vamos a ver qué va a hacer. Pues vamos a ver a quién nombran, sobre todo, quién va a ocupar ese cargo de organizar la agenda del presidente Gustavo Petro, que llega tarde a todas partes y que llega tarde incluso con la jefe de gabinete al lado diciendo y explicando que pues él no tiene noción del tiempo y que se queda hablando y dedicándole pues minutos en las reuniones a quienes están sentados con el mandatario. Pues así arrancamos la semana con una crisis enorme en la Casa de Nariño, no orquestada por la oposición, sino directamente por las manos derechas del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno nacional? ¿Se podrá recomponer la coalición de gobierno en el Congreso de la República para adelantar las reformas? Eso es lo que veremos en el desarrollo de los días que vengan. Blue, la alternativa.